Le damos la bienvenida a María Juliana Rojas, subdirectora de la TJFP y Asociados, quien nos hablará sobre los avances hacia la implementación de fuentes alternativas, hoja de rutas posibles y estudios de caso en 2 ciudades. María Juliana es abogada de la Universidad de los Andes con magíster en Diseño de Ciudades y Ciencias Sociales de London School of Economics y especialista en Derecho Urbano y en Gerencia Pública. Cuenta con más de 10 años de experiencia asesorando procesos de revisión de planes de ordenamiento territorial, formulación de planes parciales y estructuración de estudios sectoriales sobre aspectos críticos de ordenamiento territorial, como la ordenación del suelo rural y el desarrollo de actividades económicas y extractivas. Adelante. Ya para que se despertara. Bueno, buenas tardes a todos y todas. Como nos comentaban entonces en esta sección de la agenda, el objetivo que tenemos es presentarles los avances que hemos estado estructurando en un proceso de asistencia técnica que está haciendo el Ministerio de Transporte y el DNP con el apoyo de GIZ para construir esas posibles hojas de ruta para la implementación de fuentes alternativas, y además queremos mostrarles cómo nos fue en el estudio de 2 casos específicos, 2 casos reales en 2 ciudades del país. Para esto entonces tenemos esta agenda. Primero les voy a contar de manera general en qué consistió el proceso de asistencia técnica y cómo se enmarcan dentro de ese proceso los casos de estudio que vamos a analizar. Luego, en la segunda parte, les voy a contar la metodología que seguimos para los estudios de caso, cómo se seleccionaron y en qué consisten. Y posteriormente, la gerente del STP de Santa Marta y el gerente del mío les van a contar cómo se desarrolló el estudio en detalle y qué acciones ellos están ya identificando que deben desarrollar para llevar a cabo el estudio propuesto. Entonces, para empezar, simplemente les quería contar y recapitular. Algunos de ustedes ya conocen la primera fase que abordamos en este proceso de asistencia técnica, que fue la construcción de un kit de guías. Para este kit hicimos un diagnóstico muy completo para identificar cuáles eran esos pasos y procesos asociados a la implementación de fuentes alternativas. Y como lo hemos visto a lo largo de la mañana, esto tiene, digamos, una complejidad importante alrededor de decisiones de planeación urbana, decisiones institucionales, y encontramos entonces que se deberían abordar 3 procesos, y esos son los procesos que están descritos en estas guías. El kit está conformado por un cuadernillo que explica cómo está estructurado el kit, da unas pautas de cómo se podría utilizar. La primera guía de desarrollo orientado al transporte propone una hoja de ruta de cómo organizar una posible estrategia que ampare la vinculación de instrumentos de captura de valor. En la segunda guía damos unas hojas de ruta para la implementación específica de varios instrumentos de captura de valor, y la idea es buscar como una forma aterrizada de implementar y bajarlas del metaverso, como decía Claudia, para que entidades territoriales y entes gestores lo puedan efectivamente implementar. Y la tercera guía es la de negocios colaterales, donde también, como nos explicaba Claudia, Transmilenio, pues había sido unas oportunidades muy importantes para los entes gestores, y la idea de la guía es traer un paso a paso de cómo estructurar los principales negocios. Luego entonces, en la fase 2, que se llamó Plan de Construcción de Capacidades, tuvimos 2 partes. Por un lado, tuvimos unas actividades de transferencia de conocimiento, 2 cátedras y 3 webinars virtuales. Ahí tuvimos a varios de invitados y conferencistas que están hoy acá. Y adicionalmente, tuvimos unos casos de estudio que tenían un objetivo muy importante, y en parte era poder probar esas hojas de ruta que estábamos construyendo en esta versión inicial de las guías, qué tanto estaban funcionando, qué deberíamos modificar y cómo podíamos optimizar la forma en que nos estábamos aproximando a estos procesos. Entonces, esos son los 2 casos que ya les voy a explicar cómo los seleccionamos, y para ellos estudiamos el marco normativo municipal, hicimos un análisis muy detallado del panorama institucional, también unos ejercicios de estimación de ingresos y también identificar de qué forma se puede involucrar el sector privado. Entonces, esos fueron los 2 componentes del proceso de asistencia técnica.
En relación con la selección de los casos de estudio, les queremos, ay, me devolví. Se construyó a partir de una metodología que propusimos como consultores y de unas mesas de trabajo con las entidades, donde se concluyó que se iban a abordar dos casos: en Santa Marta, la estructuración del negocio colateral, y en Cali, la implementación de un instrumento de captura de valor. En ambos casos, además del análisis jurídico que hicimos en la firma, contamos con el apoyo de la firma sumatoria y Durán Osorio Abogados para algunos temas jurídicos específicos de gestión contractual. En el caso de Santa Marta, ¿en qué consistió parte de nuestro apoyo? Primero, en poder identificar la línea de negocio que se podría desarrollar. Para eso entonces analizamos varios componentes del sistema y también identificamos las bases necesarias para la estructuración futura del negocio colateral. En este momento, entonces, planteamos que el ente gestor pues debe hacer unos estudios adicionales, ya lo presentará la gerente en detalle, y algunas acciones específicas para llevar ya el caso de estudio a una fase posterior de implementación. En el caso de Cali, entonces la idea era determinar cómo implementar un instrumento de captura de valor. Entonces, en ese caso, lo primero que se hizo fue seleccionar un ámbito de estudio a partir de alternativas presentadas por el distrito. Se analizaron frente al ámbito seleccionado cuáles podrían ser los instrumentos aplicables y se definió una hoja de ruta de esos instrumentos. En este momento, entonces, ya el ente gestor y la entidad territorial pues deberán seleccionar la alternativa que mejor funcione y contratar la estructuración del instrumento. Entonces, esta fue la forma en la que se seleccionaron los dos casos y los aspectos generales del caso de estudio. Ahora, como les decía, yo voy a presentar la metodología general de cada estudio de caso para que luego los gerentes directamente nos cuenten el detalle del caso y cómo se han aproximado. Entonces, para el caso de Santa Marta, como les comentaba, la primera tarea era poder determinar qué tipo de negocio colateral se podría implementar. Para esto, entonces, pues repasando nuestra propia guía, mirábamos cuáles serían los principales elementos y retos asociados a la implementación de este tipo de negocios. Hicimos un análisis de la infraestructura del sistema. También identificamos cuáles son las competencias del ente gestor en relación con la administración y con la explotación. Pues para eso hicimos una revisión de todo el marco normativo vigente y también revisamos el marco municipal. Eso nos permitió seleccionar la línea de negocio, que en este caso fue publicidad en paraderos con MUPI del STP. Ahí jugó un rol muy importante de la caracterización del sistema, en línea con lo que nos comentaba Claudia en la mañana, y era cómo la infraestructura, si se piensa desde el principio, pensada en un negocio colateral, pues puede presentar oportunidades más importantes. En este caso, digamos que el negocio que se encontraba como viable en el corto plazo eran los paraderos, porque las terminales no tenían una localización que pudiera presentar oportunidades para la explotación de otro tipo de negocios. Luego de la selección de la línea de negocio, entonces empezamos a dar las bases para la estructuración. ¿Cuáles son esos elementos que debería preguntarse el ente gestor para pensar en el negocio? Entonces acá era importante definir el tipo de gestión que se podría desarrollar, la metodología para estimar el potencial de recaudo, y ahí dimos unos elementos metodológicos de cómo llegar allá, y también identificar, de acuerdo con el marco normativo municipal, que eso es muy importante, poder compaginar las oportunidades del marco nacional con lo que está previsto en el marco local, poder identificar si se requerían instrumentos adicionales para viabilizar la línea de negocio. Y entonces cerramos con las bases para la ejecución, donde se proponían al ente gestor unas alternativas de gestión, las ventajas y desventajas de cada una de ellas, cuál deberían ser como los pasos a seguir frente al relacionamiento con clientes, y también una estimación del potencial de recaudo y la destinación de recursos para el sistema. Entonces, esta fue la metodología que surtimos para el caso de Santa Marta. En el caso de Cali, como les comentaba al principio, pues se debería seleccionar un ámbito para la aplicación de instrumentos de captura de valor. Para eso, entonces, pues se hizo un arduo trabajo de gestionar información disponible, de caracterizar los puntos de partida asociados al sistema, también al marco normativo municipal, identificar los posibles cuellos de botella, y acá
se seleccionó el ámbito de estudio que fue el tramo 3 de la troncal del MIO. Cuando se seleccionó el ámbito, entonces se identificó qué posibles instrumentos de captura de valor, en este caso asociados a la infraestructura, se podrían utilizar y se hizo el ejercicio de analizar contribución por valorización y participación en plusvalía. Entonces se construyó una hoja de ruta para cada uno de los instrumentos. Se hizo un ejercicio muy juicioso de leer y revisar toda la reglamentación local y el panorama institucional, hacer una comparación de los dos instrumentos en cuanto a su recaudo de autoridades competentes. Adicionalmente, se identificó una posible área de influencia de este ámbito y se hizo una caracterización completa del área de influencia y se hicieron una propuesta de acciones necesarias para la puesta en marcha de cada uno de los instrumentos. Y en el análisis financiero se hizo un análisis a nivel conceptual del potencial de recaudo que podría haber por cada uno de los instrumentos y también se hizo un análisis de la posible destinación de los recursos con las limitaciones que ya posiblemente vamos a ver en la presentación del MIO, porque como lo comentaba también Claudia, pues son dos instrumentos bien difíciles de implementar, pero ahí hicimos todo el paso a paso de qué se tendría que hacer y finalmente pues cerramos con unos lineamientos y recomendaciones de cómo se deben implementar cada uno de los instrumentos. Entonces aquí yo cierro para dar el abrebocas a cada uno de los gerentes para que nos cuenten cómo se desarrolló el estudio de caso.